encantado de estar participando junto con ustedes, de conocer gente nueva y obviamente de reencontrarme con colegas y amigos. Bueno, en este simposio internacional de pensamiento literario y filosófico contemporáneo, está mi ponencia. Vamos a hablar sobre el nihilismo como enfermedad, Nietzsche, lector de Dostoyevsky. Esta conferencia va a estar dividida en distintos puntos. Una primera con una biografía, pequeña biografía de los autores, para entrar, digamos, en tema, y hay algunos aspectos bibliográficos que me parecen bastante interesantes. Después, las cartas y referencias propiamente dichas de Nietzsche sobre Dostoyevsky, una pequeña conceptualización del tema del nihilismo y después algunos ejemplos con respecto a la frase Dios ha muerto en relación al parricidio y obviamente también Jesús es un idiota en referencia al anticristo y la novela de Dostoyevsky, El idiota, y después finalmente algunas conclusiones y abrir el espacio para las preguntas e inquietudes que surjan. Bien, con respecto a la biografía de Dostoyevsky, tenemos que pertenece a una familia, a una nobleza de clase de segunda clase, un poquito menos destacada que la aristocracia de San Petersburgo. El padre, como característica principal, era un completo avaro, y esto lo va a marcar a Dostoyevsky a lo largo de su vida, y esto también va a aparecer a lo largo de sus obras. Y la madre estaba enferma de tuberculosis, sufría esa enfermedad, y también vamos a encontrar en alguna de sus novelas que ciertos personajes van a tener esta sintomatología. Dostoyevsky vive en su infancia alejado de lo que sería la vida cotidiana. Entonces, al no tener contacto con el afuera, vive una infancia que lo marca, y esto obviamente también lo vamos a notar en sus novelas. Vive una infancia en una casa detrás de un hospital, el Hospital María, y él acude a conversar con los enfermos del hospital. También él va, al no tener amigos y no tener interacción en la escuela, sino solamente compartir diálogos con su hermano Miguel, él acude a hablar con los enfermos del hospital. También va a hablar con los mujiks, con aquellas personas, campesinos que trabajaban en el campo, y después obviamente la relación que va a tener durante su época del trabajo forzado en Siberia. Esto va a llevar a que Dostoyevsky escriba que vive desacostumbrado a la vida, privado de amigos y de todo contacto con el mundo exterior. Esto justamente es que el renacimiento, o el nuevo nacimiento de Dostoyevsky va a ser a partir de su regreso a San Petersburgo después de haber estado realizando el trabajo forzado. Las influencias principales y generales de Dostoyevsky han sido Pushkin, Gogol, Dickens, Victor Hugo, Schiller y Goethe, y sobre todo marco Schiller y Goethe en el sentido de que son dos pensadores, dos escritores que obviamente también han marcado la adolescencia de Nietzsche. Entonces ahí ya también hay un punto de influencia bastante fuerte, y sobre todo en Schiller, porque Schiller en la carta sobre la educación estética de la humanidad hace una opción por la vía estética, y justamente son dos pensadores que a partir del arte, de la literatura, van a hacer una suerte de redención estética sobre el sentido trágico de la existencia, ¿no? Sobre todo los sufrimientos que ellos mismos van a vivenciar, las experiencias mismas que ellos van a tener, y cómo se van a anteponer, qué lectura van a tener de esas experiencias y cómo lo van a exponer y lo van a volcar en sus obras. Por eso Schiller ahí también es importante. Después Dostoyevsky ingresa al Castillo de Ingenieros, y mientras está durante este periodo comienzan una suerte y una serie de revueltas de los campesinos contra los que eran sus patrones, sus señores. Entonces en 1839 los campesinos fomentaron una conspiración para matar al padre de Dostoyevsky, y este hecho también es clave, es importante, porque Dostoyevsky, cuando se entera, sufre, al parecer, su primer ataque de epilepsia,
por sentirse cómplice en deseo y pensamiento de aquella muerte. Como si en el deseo, en el querer, ya hubiera una participación implícita. Entonces esto también en la novela de los hermanos Karamazov aparece, ¿no? Que cada uno de los hijos tiene un deseo y un motivo distinto para asesinar al padre, pero finalmente nadie termina por, o en un principio, nadie se decide finalmente por asesinarlo, por ejecutar esa acción, ¿no? Por lo que esto conllevaría, por la responsabilidad individual que conlleva. Entonces, eso es bastante también interesante y lo marca Dostoyevsky. Obviamente, después va a aparecer esta misma problemática con la muerte del padre de Nietzsche. Después, obviamente, seguido al asesinato que hicieron del padre de Dostoyevsky, aparece la primera obra publicada, La pobre gente, en 1846, en una revista, y acá el crítico de la época, llamado Bielinski, dice que es el primer ensayo de una novela social. Esto realmente es para un especialista en literatura. Yo me dedico al campo de la filosofía para ver si realmente es el padre o el primer ensayo de una novela social, dado que obviamente los primeros escritos de Dostoyevsky también están influenciados y ligados a, inspirados en Gogol, por ejemplo, donde después de este escrito de La pobre gente se empieza a criticar a Dostoyevsky no tanto de genio ya, sino de un genio escritor, sino de copiar a Gogol. Aparece en La pobre gente algo que marca con su primer ensayo de novela social, que marca las próximas novelas, los temas que va a abordar Dostoyevsky ya desde su primer escrito y que va a continuar en adelante, que es el tema de el padre fracasado, los buenos borrachos, el tema de los ricachones viciosos, el tema de los jóvenes nihilistas, la idea del progresismo, del cientificismo, el materialismo, las contraposiciones entre los suicidios o el homicidio y demás cuestiones que, si bien aparecen de manera incipientes, después cada una de las distintas novelas que va a ir escribiendo Dostoyevsky se va a centrar en una de esas temáticas y va a ir profundizando y analizando, desarrollando esos temas de manera más detenida. Pero ya aparecen esas cuestiones, esas problemáticas que le dan vuelta, digamos, que lo preocupan a Dostoyevsky. Después quería remarcar el tema de El doble, que es otro de los escritos de Dostoyevsky, y donde aparece más puntualmente la idea de que Dostoyevsky se hace un reflejo de su propia vida, de sus propias experiencias con sus personajes. Al leer, por ejemplo, una biografía de Dostoyevsky, como la de Henri Troyat y demás, lo que podemos encontrar es que al conocer la vida de Dostoyevsky, vamos a identificar distintas acciones, distintas características de sus personajes que realmente está describiendo lo que Dostoyevsky vivenció. Entonces, hay que ver también un concepto que aparece mucho en literatura y que creo lo introduce Bakhtin, que es el tema de la polifonía, que como cada uno de los personajes y las distintas características de esos personajes, obviamente postulan ideas y cobran una vida propia, encarnan las ideas. Es decir, no hay en Dostoyevsky el nihilismo como un concepto abstracto, sino que hay que pensar en que presenta personajes nihilistas, como Raskolnikov en Crimen y Castigo. Entonces esos personajes encarnan una idea y esa pluralidad de voces que tiene cada una de las novelas lo que nos permite es cobrar cierta libertad, cobrar cierta independencia de lo que realmente piensa el autor. Dostoyevsky se destaca en sus novelas porque cada una de las posturas e ideas de sus personajes van a fondo, muestran sus propias contradicciones, pero así, que si Dostoyevsky es un pensador o un escritor cristiano, únicamente defiende el cristianismo y ataca a los ateos, sino que presenta esas distintas voces en cada uno. Lo que yo me preguntaba acá es si sucede esto mismo con el escrito de Nietzsche, por ejemplo, con el Zaratustra. Nosotros,
como lectores, generalmente o podemos empatizar con Raskolnikov, podemos empatizar con el príncipe Mishkin o con el protagonista del jugador o alguno de los hermanos Karamazov. Pero es una postulación, una empatía que hace el lector con alguno de los personajes por, digamos, algo personal, individual de nosotros y por ciertas características, obviamente, que pone Dostoyevsky al escribir y al narrar sus novelas, pero no quiere decir que justamente con el personaje que nosotros empatizamos o que nosotros empaticemos con Zaratustra, sea realmente Zaratustra el que dice o el que explicita lo que Nietzsche está pensando o lo que Dostoyevsky está pensando. ¿Por qué? Porque también a lo largo de Así habló Zaratustra aparecen otra serie de personajes, como por ejemplo en La visión y el enigma, cuando Zaratustra habla con el enano y se hace este juego entre espíritu libre y espíritu de la pesadez. Nosotros empatizamos quizás con Zaratustra, pero eso no quiere decir que Nietzsche esté pensando igual que Zaratustra. Entonces se crea también ahí una suerte de independencia de los personajes. También en esta época, en este periodo, comienza la enemistad de Turgenev con Dostoyevsky y es algo también que lo va a ir marcando en las relaciones con la aristocracia y en estos intentos de Dostoyevsky por continuar publicando sus obras. Después él comienza a frecuentar ciertas reuniones de estudiantes, donde había estudiantes secundarios, universitarios, librepensadores, hasta que se lo termina arrestando en su casa a Dostoyevsky, vivencia un simulacro de ejecución y después es enviado a Siberia a realizar 4 años de trabajos forzados y después se incorpora como soldado a un batallón de línea en Siberia. Este periodo me parece que es el más importante porque, según Troyat, recibe una triple revelación Dostoyevsky porque conoce al pueblo ruso, conoce a Rusia y conoce el Evangelio, que es el único libro al que durante mucho tiempo Dostoyevsky tuvo acceso y pudo leer. Entonces, también, si en esa infancia vivía privado de la vida, privado de amigos, privado de todo contacto con el mundo exterior, en la época de Siberia está completamente inmerso de todo esa vida. Después obviamente vuelve, hace viajes, conocemos el tema de sus amoríos y de la enfermedad con el juego que vivenciaba también Dostoyevsky, obviamente, y cuando regresa aparecen sus mejores obras de las novelas que escribe. Y obviamente también en esto, esta retirada y esta revelación, de alguna forma lo quitan de cierta maquinación social, que por ejemplo nosotros esto lo vemos en el libro de Tolstoy de Iván Ilich, por ejemplo, donde ese personaje intenta tener un cargo, una cierta reputación en la aristocracia, un puesto reconocido, tener reconocimiento, orgullo, etcétera, etcétera, pero en la medida que quiere mantener ese orden social, ese status quo, mantener el conservadurismo, obviamente ya está muerto desde ese momento, desde que ingresa en esa máquina de reproducir lo que debe ser, que también obviamente es la crítica que Nietzsche va a hacer a partir de la crítica a Jesús con respecto a la moral kantiana, y que obviamente la moral va a ser el tema de discusión con respecto al nihilismo. Después de Nietzsche, lo que tenemos que rescatar es que nace en 1844, fallece en 1900, obviamente es contemporáneo durante algún tiempo con Dostoyevsky, y el padre de Nietzsche era pastor protestante, y la hermana de Nietzsche es bastante interesante el papel que juega, porque obviamente va a ser la que se haga cargo de la publicación de las ediciones de las obras de Nietzsche, que lo que más conoce la gente quizás es el tema de la voluntad de poder. En esa colección de fragmentos que hace la hermana, que poco tiene que ver con lo que pensaba realmente Nietzsche, porque se trata de una colección de fragmentos bajo el nombre de voluntad de poder, donde aparece fuertemente escritos de Nietzsche sobre el tema del nihilismo, las caracterizaciones del nihilismo, pero la hermana Elizabeth modifica los fragmentos, elimina partes, los ordena como ella quiere, entonces es un libro de Elizabeth, no es un libro de Nietzsche.
Pero bueno, sin embargo, esa obra fue la que tomó Heidegger entre los años 30, 40 en adelante, y comienza a dar los cursos sobre Nietzsche. Entonces el siglo XX prácticamente recupera a Nietzsche a leerlo como filósofo, pero al mismo tiempo el problema que aparece es que lo que se está leyendo de Nietzsche es el texto modificado por su hermana. Entonces, después también, durante la niñez de Nietzsche, fallece su padre, eso también lo marca, eso aparece también en Así habló Zaratustra. Se data de que fue producto de un reblandecimiento cerebral, que habría sido la causa de su muerte, y después esto de alguna forma psicológica, si se quiere, como analizaría Jung, afectaría también los dolores y la salud del propio Nietzsche a lo largo de su vida. Después, al fallecer el padre de Nietzsche, también eso lleva a que Nietzsche tenga que ir mudándose, porque obviamente, ¿no? Lo que en el padre de Dostoyevsky, en el padre de Nietzsche, mantenía un cierto orden y reconocimiento social, eso lleva a que, por ejemplo, este padre de Nietzsche, que era pastor, tenga que, al irse la familia de allí, y comenzar a vagar por distintos lugares, Recken, Naumburg, Forta, y después obviamente la Universidad de Bonn, Leipzig, hasta que finalmente llega a Basilea, donde presenta en 1872 el escrito de El nacimiento de la tragedia, que obviamente no va a entrar ni en el campo de la filología clásica, ni tampoco en el campo de la filosofía, y se lo va a invitar a Nietzsche a retirarse del mundo universitario y a vivir con una licencia que le pagaban de por vida. Entonces, obviamente, después de ese periodo aparece algo un poco más alejado del misticismo, de ese concepto dionisiaco y de Dionisos, donde se emancipa del pensamiento metafísico de Schopenhauer, se emancipa de la teoría estético-política de Wagner, y comienza con la publicación de Humano demasiado humano, donde ya se instala este concepto de espíritu libre, eh, que obviamente va a aparecer también en La ciencia jovial y Así habló Zaratustra. La ciencia jovial es importante porque está escrita en un contexto después de 10 años de grave enfermedad de Nietzsche. Es como un grito de salud, ese tema de la alegría, de la jovialidad. Conoce a Luz Salomé, conoce a Paul Ré, tiene esta intención de crear una comunidad de espíritus libres, y también lo que aparece en esta obra como importante es que la puerta de entrada a los conceptos principales de Así habló Zaratustra, porque en La ciencia jovial aparece ya el tema de voluntad de poder, de eterno retorno, el anuncio de la muerte de Dios, que es algo que obviamente ya aparece en el comienzo de Así habló Zaratustra, cuando comienza su descenso, y que de alguna forma va a aparecer relacionado con el tema de la novela de los Karamazov. Entonces, en el último periodo de producción es el quizás que más se acerca a Nietzsche y que aparece mencionado Dostoyevsky en sus obras, porque aparece la publicación del Crepúsculo de los ídolos, Genealogía de la moral y el Anticristo. Incluso ya tiene una tendencia, una metodología Nietzsche más psicológica, que se va a asemejar y va a tener que ver con el reconocimiento de Nietzsche que hace a Dostoyevsky como el gran psicólogo, el que psicoanaliza el cristianismo. Habría que ver ahí también qué tipo de cristianismo es el que habla Dostoyevsky. Después, obviamente, ya en el 89 comienza con el colapso mental Nietzsche, y después tiene 10 años hasta que fallece en 1900 en Weimar. Esta última etapa, lo que es interesante es lo de la psicología, una vuelta al misticismo, a recuperar la idea de Dionisos y lo dionisiaco, y obviamente el método quizás un poco más científico que tiene que ver con lo genealógico. Nosotros, pasando al punto 2 y sacando un poco ahí la bibliografía, Nietzsche, en tanto lector de Dostoyevsky, nosotros tenemos que tener en cuenta que de Nietzsche contamos con las cartas, con la correspondencia, con los fragmentos póstumos, con las obras publicadas en vida y con obras publicadas post-mortem. Entonces es como un gran material que hay de Nietzsche como para poder conocerlo todo. La preocupación de Nietzsche por el nihilismo es desde la primera obra.
la visión dionisiaca del mundo y el nacimiento de la tragedia ya aparece, porque él empieza a volver a escribir prólogos sobre sus obras y dice, si algo no se entendió de el nacimiento de la tragedia es cómo los griegos combatieron el nihilismo y lo combatieron a partir, mostrando su fuerza vital a partir de la creación estética. Entonces, lo que tenemos que rescatar de estas cartas es cómo Nietzsche empieza a nombrar a Dostoyevsky a partir de 1887. Ya en el 89 tiene el colapso. Entonces, Dostoyevsky ya había fallecido en el 81. Son 2-3 años en los que Nietzsche descubre a Dostoyevsky, pero también lo que es interesante es que esos años, del 87 al 89, son los años de mayor producción teórica filosófica de Nietzsche, donde más cantidad de obras escribe. Entonces, es poco tiempo, pero es muchísimo material lo que hay ahí. También otro de los temas que me parece interesante mencionar es que Dostoyevsky aparece con distintas formas escrito, me parece que eso tiene que ver con el cirílico, con el tema del alfabeto ruso, y que además lo escribe de distintas formas. Nosotros también en español lo vemos con I latina, Y, con distintas maneras. Entonces eso me parece que tiene que ver con el tema de las traducciones y además mencionar que Nietzsche conoce a Dostoyevsky por traducciones al alemán y por traducciones al francés. Y ahí también se va a generar una discusión en torno a qué prefiere Nietzsche o qué conoce Nietzsche de Dostoyevsky. El conocimiento de Dostoyevsky, ese descubrimiento, dice que es casual en una librería, que conoce El espíritu subterráneo, que acaba de ser traducida al francés, y dice que del mismo modo había conocido a los 21 años a Schopenhauer y después a los 35 a Stendhal. Y como que tenía un cierto instinto de familiaridad, que eso lo marcó de inmediato, que le produjo una alegría extraordinaria y que obviamente esto lo que lo marca es la musicalidad que tiene la novela o que tendría la novela de Dostoyevsky y que lo invitaría de algún modo al conócete a ti mismo griego, ¿no? Entonces, esto es interesante porque generalmente se dice, bueno, se emancipó Nietzsche de Schopenhauer, de Wagner, pero también a lo largo de su vida ya había estado Schiller, ya había estado Goethe, ya aparece quizás hasta incluso otros materialistas, los textos de Paul Rey y demás figuras que incluso Nietzsche tiene como una suerte de inclinación de hijo-padre con respecto a aquellos escritores, a aquellos pensadores que obviamente lo van marcando a lo largo de su obra, porque él va a renegar de Schopenhauer, va a renegar de Wagner, pero sin embargo en ningún momento tampoco le suelta la mano por completo. Después, en otra de las cartas, algo interesante que aparece es la preocupación o el interés que demuestra Nietzsche por conocer más y saber más de Dostoyevsky. Es como que él a lo largo de las cartas va buscando distintos interlocutores para poder ver con quién dialogar e intercambiar las lecturas y las opiniones con Dostoyevsky. Es como que no encuentra a nadie que realmente le pueda hacer ese diálogo, ¿no? Y aparte es como que se interesa por conocer sobre las cualidades anímicas del pueblo ruso. Dice, el eminente psicólogo que es Dostoyevsky, dice, ni siquiera el más moderno París tiene a alguien que se le parangone en lo que hace a la agudeza de análisis. Generalmente he escuchado que a Dostoyevsky se lo lee como ese gran, o se lo reduce al psicólogo o al realismo psicológico, pero creo que es uno de los aspectos que tienen las novelas de Dostoyevsky, pero que no se reduce únicamente a ese aspecto. Quizás me parece que la influencia de Nietzsche de remarcar todo el tiempo de que Dostoyevsky es un psicólogo, de alguna manera marca también el modo en que se va a leer e interpretar a Dostoyevsky. Entonces tiene, ¿no?, este interés por conocer el pueblo ruso. Y acá algo que aparece entre los intérpretes que he encontrado es que parece curioso que Nietzsche no haya conocido a Dostoyevsky hasta el 87, porque ya en el 82 había distintas traducciones
de Crimen y Castigo, tanto al francés como al alemán, y que la reputación, obviamente, de Dostoyevsky era bastante amplia, bastante conocida, entonces es como que suena raro de que no lo haya conocido antes. Pero en contraposición a ese reconocimiento que ya tenía Dostoyevsky como escritor, aparece, como mencionábamos antes, que él en el 79, a partir de que se aleja del mundo académico y del ámbito académico, empiezan esos años del filósofo errante, del Nietzsche caminante por Italia, por Francia, por casi toda la zona mediterránea. Entonces aparece alejado de las últimas noticias, ¿no? De los jornales, de los periódicos de la época. Entonces ahí es como que se produce una cierta tensión entre lo conocía o no lo conocía. Incluso yo mencionaba que lo conoce a partir del 87 en estas primeras cartas, pero también en esto del espíritu subterráneo y demás, aparece un juego en Nietzsche ya en el prólogo de Aurora con los subterráneos, es decir, bueno, si el espíritu libre es aquel que intenta elevarse a lo más alto en espíritu, ir a la cima más alta de las montañas, con el pensamiento, con las actitudes, con una cuestión espiritual, también aparece esta idea de los subterráneos, justamente como una alusión a Dostoyevsky, donde decir, bueno, somos aquellos que vamos a lo más profundo, a lo más grave, a lo más oscuro de la enfermedad, a lo más abismático, y desde esa oscuridad somos los que nosotros nos elevamos, ¿no? Entonces ahí también aparece una tensión bastante complicada a este respecto. Se conoce que las obras que Nietzsche leyó han sido principalmente en francés, que elogiaba las traducciones francesas y que obviamente criticaba las que le enviaban desde Alemania, las traducciones al alemán. Él intercambia cartas con Georg Brandes, que estaba en Dinamarca, y él es el primero que empieza a leer a Nietzsche en vida, y que Nietzsche intercambia cartas con Brandes, y obviamente es el que da conferencias estando Nietzsche con vida y dice, bueno, esta es la primera persona que me comprende, que me entiende. Entonces, con Brandes sí logra intercambiar algunas cartas sobre Dostoyevsky. Dice, cuento entre mis más grandes alivios con un libro ruso, sea el que sea, sobre todo Dostoyevsky, traducido al francés, no al alemán, no lo quiera el cielo, escribe en el 88. Entonces, con toda esta discusión también de qué conocía Nietzsche sobre Dostoyevsky, podemos mencionar el texto de La patrona, Memoria del subsuelo, Humillados y ofendidos. Hay que ver qué tenían que ver estas traducciones en realidad con las versiones originales, porque a muchos se genera la confusión entre la traducción de una parte del libro, de un capítulo de la novela, con como si fuera la obra completa, ¿no? Y sobre todo, que me parece los lectores de Dostoyevsky, incluso yo como aficionado a la novela de Dostoyevsky, me parece que Crimen y Castigo es quizás lo que más ruido nos hace, lo que más nos llama la atención. Y decir, bueno, ¿leyó Nietzsche Crimen y Castigo? Es como una gran pregunta que queda ahí. Y entonces, sobre todo, ¿y qué conocía Nietzsche de Crimen y Castigo? Porque esta novela había sido llevada al teatro y al teatro dice, bueno, los franceses han llevado a los escenarios la novela capital de Dostoyevsky, pero se duda si Nietzsche había leído Crimen y Castigo completo o únicamente una parte que previa a esa obra capital que se titulaba únicamente Raskolnikov, ¿no? Entonces, en esta época, en el 88, cuando llevan a Crimen y Castigo al teatro, a los escenarios, dice que esta obra, Crimen y Castigo, ya había sido editada por cuarta vez en la editorial de Plon, de París. Entonces, bueno, igual se insiste en que Nietzsche únicamente leyó Raskolnikov. Brandes, este personaje de Dinamarca que intercambiaba las cartas con Nietzsche, refiere a Dostoyevsky y dice, bueno, es un gran escritor, pero también un personaje horrendo por su carácter absolutamente cristiano, a la vez que completamente sádico en su interior. Dostoyevsky corresponde a la moral de esclavo desarrollada por Nietzsche, a lo que Nietzsche después va a responder, dice, bueno, acepto de manera incondicional las palabras sobre Dostoyevsky, yo lo valoro como el material psicológico más valioso que conozco.
le estoy agradecido de una manera admirable por mucho que vaya siempre contra mis instintos más básicos. Por eso yo instalaba también esta pregunta, de decir, bueno, ¿qué cristianismo es el que está postulando Dostoyevsky? Porque también hay una mezcla de misticismo y obviamente cierta mitología ahí nórdica que está jugando en las caracterizaciones de los personajes y en la disputa y la tensión entre los conservadores y aquellos que se consideran, aquellos jóvenes que se consideran librepensadores y que obviamente van a representar esa figura nihilista de la época de Rusia. Entonces, bueno, dice, nosotros nos interesa ahí el nihilismo, como decíamos, que no aparece como el nihilismo como concepto en la literatura rusa, sino encarnada por personajes. Raskolnikov es un nihilista, ¿no? En este sentido de cómo lo va a ir describiendo y caracterizando Dostoyevsky a sus personajes. Estos personajes del nihilismo, dice, bueno, aparece también en Turgenev, en Dostoyevsky, en Tolstoy, y después también cerraría un ciclo con Chekhov, pero son personajes que tienen una gran profundidad psicológica y también que revelan aspectos existenciales, porque decir, bueno, ¿en qué medida a nosotros nos interesa realmente que leer una novela que nos cuente de cómo era la vida de Rusia, del tema de el padre avaro, de los borrachos, del tema de los jóvenes librepensadores y demás? Es decir, bueno, ¿qué es realmente lo que nos interroga? Es decir, bueno, la novela de Dostoyevsky dan con el problema existencial o profundamente existencial del ser humano que tiene que ver con la libertad. Nos interroga en nuestra acción libre, pone en juego el libre albedrío de los personajes. Entonces, ahí también, como la intento de conservar un orden moral, un orden social, y con las fallas y la carencia de vitalidad, la carencia de estilo, de instinto que va a decir Nietzsche, ¿sí? ¿Por qué se intenta conservar eso? Porque en realidad es malo, pero viejo y conocido, en vez de algo nuevo que nos puede llevar realmente a asumir un riesgo por algo más vital y que obviamente nos potencie nuestra vitalidad, nos potencie nuestro estar en el mundo. La conceptualización entonces de nihilismo sí va a aparecer fuertemente en Nietzsche, pero tiene que quedar claro que Nietzsche no es el que inventa este tema del nihilismo, sino que aparece ya en la literatura rusa y aparece ya muchísimo antes la palabra nihilismo dando vuelta por distintas, digamos, escritores y pensadores de la historia. ¿Qué significa nihilismo en Nietzsche? Dice, bueno, que los valores supremos se desvalorizan. Una devalorización de los valores. Falta una respuesta al por qué. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer tal cosa? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué queremos hacerlo? Dice, bueno, no encontramos motivo. Mecánicamente lo hacemos, respondemos por costumbre. Somos un animal de costumbre, diría Nietzsche, ¿no? Entonces dice, bueno, pero realmente lo que queremos, realmente lo que deseamos es lo que nos mueve, o simplemente por comodidad, por familiaridad. Ojo, porque esta misma pregunta ya la podemos encontrar en la ilustración de Kant, ¿no? El sapere aude, el atrévete a pensar. Es decir, bueno, nos quedamos como niños respondiendo a lo que un tutor nos dice, lo que queremos hacer, el tema del Estado ahí, del Estado, ley, Dios, orden, ¿no? Se mantiene ese mismo eje, es decir, cuando realmente podríamos atrevernos a pensar y tomar el riesgo de asumirnos nosotros por cuenta propia. Este proceso de desvalorización de los valores no es un suceso histórico entre muchos otros, sino que es el acontecimiento fundamental de la historia occidental. El nihilismo nos marca desde el comienzo, es decir, en que Nietzsche va a hablar justamente de la historia de un error, o Heidegger va a hablar del olvido del ser, ¿no? Como una historia de la filosofía, una historia de la metafísica, esta dualidad entre la idea, entre el mundo suprasensible y el mundo terrenal. El otro es perfecto, este es imperfecto, el otro es eterno, nosotros morimos. Es decir, bueno, pero no tiene que ser un absurdo, sino que nosotros mismos tenemos que introducir sentido en eso. Si nos quedamos con la fe, con la creencia, con la esperanza de que hay una vida más allá, supraterrenal, en la cual nosotros nos vamos a aferrar en esto, decir, bueno, ¿por qué justamente no nos quitamos la vida o por qué cuidamos entonces, preferimos no morir? En esto que tiene que ver también con el libre albedrío.
es una historia guiada por la metafísica, y dice, bueno, y en la medida que la metafísica, esta idea platónica, ¿no? De lo perfecto y lo imperfecto, de lo suprasensible, de lo ideal y lo terreno, dice, recibe también, a la medida en que se introduce el cristianismo, un peculiar sello teológico. Por eso la devalorización de los valores tiene que expresarse también de modo teológico con la sentencia Dios ha muerto, Gott ist tot, ¿no? Porque Dios alude en general a lo suprasensible, a lo cual en cuanto eterno mundo verdadero, está más allá, opuesto al mundo terrenal, y hace valer como fin y propio único. Entonces, esta devalorización de los valores hace que los valores que configuran el mundo, que configuran el progreso de la historia, pierdan esa fuerza configuradora. Nos mantenemos en una costumbre, nos mantenemos en un llano en el cual, en todo caso, lo único que vamos haciendo es eliminando, reprimiendo o suprimiendo lo vital, nuestros instintos vitales, lo más animal que quizás nosotros tenemos, y de alguna forma nuestro deseo de querer vivir, de obviamente superarnos a nosotros mismos, ¿no? Esta idea de justamente la voluntad de poder es aquello que va a permitir una transvaloración de los valores, que no, esa transvaloración de los valores no va a ser una mera inversión de los valores, es decir, cambiar a Dios por el hombre, o que el hombre ocupe el lugar de Dios. Justamente es toda una gran discusión que va a aparecer al final de Los Hermanos Karamazov, con esta muerte del padre, decir, bueno, una vez que matamos al padre, ¿qué es lo que hacemos? Dice, porque no podemos revivir a ese padre de carne y hueso que ya asesinamos, pero con la idea de Dios, con esa idea suprasensible de Dios, sí es como que, bueno, de día estamos tranquilos y podemos obviamente, digamos, reinstalar ese orden teológico, o ese orden suprasensible, idealista, pero con la figura del padre, no. Entonces, ¿qué pasaría? El hermano mayor ocuparía el lugar entonces del padre, seguiríamos entonces con esa misma línea patriarcal, por decir así, de orden, de costumbre, o realmente lo que dice Nietzsche es, hay que buscar un nuevo espacio, anular ese espacio que ocupaba Dios, y obviamente postular un nuevo tipo de órdenes, de ficciones útiles, habla de las ficciones, de crear ficciones que nos sirvan realmente para poder vivir y recuperar ese espíritu libre que nosotros podemos tener. Obviamente, esto se debate con, por ejemplo, en el texto, en la novela de El jugador de Dostoyevsky, donde aparece toda una descripción de la aristocracia, la caballerosidad, de los rangos y los grados de apuesta que puede hacer cada uno en la ruleta o en los distintos juegos del casino. Todo tiene que ver con una correspondencia a ese status quo, ¿no? A esos órdenes y a esa costumbre, y a mantener siempre esa armonía y ese equilibrio y esas diferenciaciones entre las castas, o los, no quisiera usar clases sociales, que es un término de Marx, pero bueno, para que se entienda, es decir, entre los distintos individuos hay una serie de gestos, de características que tienen que responder y que hacen justamente a la vida social de Rusia. Entonces, decir, bueno, por más que eso no tenga sentido, hay que mantenerlo frente a los jóvenes nihilistas que van a querer romper con esa estructura. Entonces, esta devalorización de los valores hace que el mundo aparezca como carente de valor, pero obviamente decir, bueno, ¿por qué nos tenemos que aferrar a Dios? Es como tenemos que aferrarnos a una verdad, a una moral de bien y mal que nos ordene, que nos configure la vida, y que nosotros nos sentamos desligados de esa responsabilidad de tener que tomar y asumir nuestra propia responsabilidad. Es como que en el sentido de Kierkegaard, ¿no? De lo auténtico y lo inauténtico, que también va a retomar Heidegger, decir, bueno, la libertad nos angustia, elegir nos angustia, pero no nos va a quedar otra en algún momento de tener que asumirnos, tomarnos entre manos como jugadores auténticos, y tener que asumirnos y tomar decisiones existenciales que nos marquen. Porque no decidir es un estar ya jugando, es decir, bueno, elegimos no elegir en todo caso, y nos mantenemos en un estado de inautenticidad. Obviamente, frente a este conflicto de decir, bueno, el anuncio de la muerte de Dios, hemos matado a Dios, es decir, bueno, nos mantenemos en esa decadencia, seguimos sosteniendo antiguos valores, dioses antiguos,
o realmente nos inclinamos por un nuevo comienzo. En algún punto, si esta etapa previa al nihilismo es el pesimismo de Schopenhauer, esta anulación de la voluntad, esta anulación del deseo, va a aparecer también un pesimismo de la debilidad frente a un pesimismo y a un nihilismo de la fuerza. Ahí creo que Raskolnikov lo encarna bastante bien, esta descripción que hace Nietzsche sobre el tema, porque se podría interpretar a Raskolnikov como el último hombre nietzscheano, ¿no? Es un hombre que se cree Napoleón en esta diferencia entre la moral de esclavos y la moral de señores, entre el héroe y el que no es héroe, entre aquel que realmente quiere asumirse por la vía estética de configurar el proceso histórico en el que estamos inmersos, nos creemos Napoleón, pero Raskolnikov se lo cree y dice, bueno, me la juego, o soy Napoleón o soy un piojo, dice, ¿no? Porque justamente es esta necesidad de asumirse, dice, ¿qué hacer? Destruir lo que sea necesario, de una vez y para siempre, ¿no? Y solo eso, y cargar con el sufrimiento que no comprendes, después comprenderás libertad y poder, pero lo principal, el poder, dice Raskolnikov. Ahora, esta idea, esta decisión existencial que toma por querer configurar el proceso histórico y creerse Napoleón, creerse el Übermensch, el ultrahombre nietzscheano, es lo que lo lleva, digamos, a lo más bajo de su ser, porque después comienza con toda esta descripción febril, con esta sintomatología, con lo fisiológico, obviamente, que le empieza a repercutir psicológicamente, corporalmente y demás, hasta que termina confesando el crimen que cometió. Y obviamente lo que más le molesta, me parece, es tener que reconocer que no tenía la fuerza, la voluntad de poder que realmente él creyó que podía tener, ¿no? Después, bueno, hay distintos tipos también de nihilismo, como un nihilismo completo, incompleto, y en este nihilismo incompleto obviamente aparece toda la cuestión del cristianismo, que obviamente tanto en Dostoyevsky como en Nietzsche va a aparecer una suerte de vinculación entre cristianismo, socialismo, comunismo. Hay que ver ahí bien qué es lo que está hablando de las políticas, pero es como que están aferradas igualmente a un salvador o a una idea de lo común, del bien, de lo bueno que nos puede unir, sustentar y en esa comunidad salvarnos, digamos, ¿no? Por eso ahí va a aparecer una crítica por parte de los dos escritores, de estos dos pensadores. Y obviamente hay nihilistas, sobre todo que son los jóvenes que tienen que ver con estudios científicos, que están en el ámbito de la medicina, con estudiantes, con esta idea quizás hasta incluso instintiva de la juventud, de rebelarse, de crear una revolución, que llevan el nihilismo quizás hasta los extremos, y dice, bueno, Nietzsche incluso acepta que nihilismos extremos son otra etapa necesaria del nihilismo, y es lo que va a hacer decir, bueno, estos ni siquiera ya son nihilistas, dice, estos ya son, como dice, los nihilistas son a veces gente instruida hasta culta, estos son solo gente de acción y de negocio, en realidad es una especie de secuela del nihilismo, una secuela degenerada. Para esto no es una cuestión de combatir o desmembrar a Rusia, sino como que es la mera destrucción. Es como si pensáramos en el personaje del Joker en Batman, decir, bueno, ve todo lo pesimista y lo nihilista de Ciudad Gótica, va por lo destructivo, pero en ningún momento hay una fase propositiva, una fase en la cual se instale una nueva propuesta de crear valores, ¿no? Quedan únicamente en la crítica. Y obviamente después, al final, va a aparecer de estos nihilismos extremos la posibilidad de que aparezca un nihilismo que se complete, y obviamente Nietzsche va a decir, bueno, yo soy aquel. Nietzsche no va a asumir en ningún momento, me parece a mí, que él sea un Übermensch, que él sea un ultrahombre. A mí me parece, humildemente, con las lecturas que voy llevando, es que Nietzsche se queda en esa figura del espíritu libre, ¿no? Ese espíritu propositivo que al mismo tiempo sufre y padece el espíritu de la pesadez. Pero sí que en él se completa el nihilismo
lo que nosotros realmente conocemos como aquel nihilismo del camello que pasa a la figura del león, del tú debes al yo quiero y del yo quiero a un niño que crea jugando y que propone jugando, con esta figura del artista filósofo, del filósofo artista, del filósofo que crea ficciones y que entra tanto en la parte mística como en lo psicológico, como así también en lo científico, pero la ciencia como juego. Eh, entonces, bueno, como mencionaba, aparece muy fuerte esta idea de Dios ha muerto y del parricidio, y hay que tener en cuenta que Dios ha muerto no es el comienzo de algo, sino que Dios ha muerto es un efecto. Dios ha muerto es el síntoma de la enfermedad más grave, que es el nihilismo, esta devalorización de los valores. ¿Qué es lo que produce este nihilismo, esta enfermedad? Dice, la causa del nihilismo es la moral, en el sentido de la instauración de, obviamente, los ideales supranaturales, de lo verdadero, de lo bueno, de lo bello, la validez en sí, ¿no? Y esta inclinación que incluso nosotros decimos, bueno, los juicios estéticos que nosotros hacemos, decir, ¿por qué se cuida una mariposa y por qué se aplasta una cucaracha? Por decir así. Entonces, decir, bueno, todos esos juicios estéticos, esa valoración estética, tiene que ver en algún punto con una instauración de valores morales que tienen una intencionalidad política, una intencionalidad que al ser política también afecta en nuestra educación y en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de desenvolvernos en la sociedad. Entonces, el tema del Dios ha muerto, del tema del parricidio, me parece que obviamente cuando se habla de parricidio, inmediatamente uno se remite quizás al tema de la tragedia de Edipo, ¿no? Edipo que mata al padre. Ahí la primera cuestión que aparece o que surge es decir, bueno, ¿qué tan padre era el padre de Edipo? Si era un padre ausente, que no lo crió, que no lo educó, incluso que el propio Edipo no reconoce que es su padre. En cambio, en los hermanos Karamazov es un poco más allegada esa figura porque es un padre que, con todo lo malo que pueda encarnar esa figura, es un padre que está ahí, que rodea a los hijos y que los hijos conviven con esa figura. Pero señalo ahí algunos pequeños diálogos. Dice, ¿quién no quiere la muerte de su padre? Y el otro dice, ¿está usted en su juicio? Y dice, bueno, justamente, todos dicen, cuando tienen todos ese deseo interior de querer matar al padre, pero nadie lo dice en voz alta. Dicen, mejor no nombrarlo, ¿no? Por ese efecto y esa complicidad que se puede dar en esa intencionalidad. Aquí está mi rival, mi verdugo, hablan con respecto al padre. Dice, no pudo reprimir el impulso, el arrebato del que había hablado. Dice, pero ¿serías capaz de matar al padre? No lo sé, tal vez lo haga, tal vez no. Tengo miedo de no poder soportar en algún momento ni verle la cara. Odio su nuez, su nariz, sus ojos, su sonrisa impúdica. Me da asco. Eso es lo que me atemoriza. No voy a poder contenerme, ¿no? Todo esto es decir, bueno, está ahí, me produce asco, me produce quizás hasta la náusea de Sartre, ¿no? Me lleva a los instintos más bajos, pero sin embargo hay algo que me retiene. Y justamente, ¿no? En Raskolnikov aparece, y retomando la cuestión del doble que mencionábamos antes, donde siempre cada uno de los personajes parece tener su contrapartida, ¿no? Zaratustra con el enano que es el espíritu de la pesadez, con el espíritu libre. Después Raskolnikov con Sonia. Después Mishkin quizás después aparece con otro de los personajes, ¿no? Siempre hay un doble, una contraposición. El que llega a los instintos más bajos y el otro, en las novelas de Dostoyevsky, que sería el que redime, el que sana, el que cura, el que a pesar de todo sufrimiento y toda compasión, de alguna forma los rescata, los salva, los aguarda y los lleva a una suerte de purificación de esos personajes. Entonces, eso ahí es interesante porque en este caso es decir, bueno, otro de los hijos iba a matar a su padre, pero sin embargo ve como una figura de la madre que dice, bueno, frente a esa tentación del diablo, me cubre con una capa y me salvaguarda de cometer ese crimen, ese delirio. Después, obviamente, aparece una crítica a esta figura del padre. Dice, es algo espantoso matar al padre de uno. Dice, a un hombre que engendró, que nos amó, que se angustió cuando éramos niños y estábamos enfermos,
que hizo todo tipo de sacrificios para salvarnos, dice, no se puede concebir matar a un padre así, pero justamente un padre como el viejo Karamazov no merece llevar tal nombre, no merece ser padre. Entonces el amor hacia un padre que no justifica ese sentimiento es un absurdo. Entonces decir, bueno, el Dios cristiano nos cuida, nos ayuda, nos acompaña, todo, o realmente nos castiga, nos atosiga, nos quita vitalidad, ¿no? Aparece una suerte de discusión y de analogía con esa figura, con esa idea de Dios cristiano en tanto padre. Justamente también ahí me parece que habría que hacer una lectura incluso hasta social, es decir, bueno, el zar es una figura que cuida como padre a sus hijos. Aparece en una de las descripciones de Troyat, decir, bueno, la figura del zar es el padre que cuida a sus hijos. Por eso también aparece esta relación de padre e hijo. Y obviamente toda esta trama del parricidio y demás aparece en Nietzsche ya en la ciencia jovial en adelante, y obviamente lo va a marcar hasta el final de sus escritos y en contraponerlo justamente con la novela de Dostoyevsky. Y después, en relación al tema del parricidio, aparece la idea de que Jesús es un idiota, o de Jesús como idiota, principalmente con la novela de El idiota, el príncipe Mishkin, donde aparece caracterizado como niño idiota. Tiene la característica de la epilepsia, que también la tenía y la padecía Dostoyevsky, el tema de la piedad, de la compasión, todos instintos que obviamente remitan al cristianismo, el tema de perdonar a pesar de todo, perdonar a pesar de cualquier cosa, incluso si se recibe un cachetazo, ponerle otra mejilla, ¿no? Y que en este sentido también es similar al personaje de Sonia en Crimen y Castigo, y que es un Mishkin que aparece alejado de la vida, al igual que el Dostoyevsky de infantil, y alejado del instintivo, porque si como frente a todo ese mal que te hacen, vos no reaccionás, ¿no? Y esta idea de quizás me tomen por un niño, me toman por un idiota, pero yo sé que me están tomando por idiota. Entonces él se regocija y se siente inteligente frente a esa captación de las intencionalidades que tienen los demás, ¿no? Obviamente dice, la vida, para Nietzsche, la vida misma es para mí instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poder, hay decadencia. Y justamente, si algo no se impone, si algo no muestra su voluntad de poder, es este príncipe, ¿no? Porque muestra los valores de decadencia, los valores nihilistas. Y después, obviamente, el cristianismo, dice Nietzsche, la religión de la compasión, dice en el Anticristo, causa un efecto depresivo, niega la vida, es la práctica del nihilismo, persuade a entregarse a la nada, lo llaman más allá, poner lo falso como verdadero, el placer como objeción, todo tema que tiene que ver con una descripción que hace Nietzsche de Jesús, pero al mismo tiempo caracterizando a Jesús como idiota, remitiendo constantemente en el Anticristo a la novela de Dostoyevsky. Kant como moralista, dice, Kant impone o implanta la idea de el deber ser, este camello, ¿no? La figura del camello de Zaratustra. Este deber ser es impersonal, que va contra los instintos de la vida. No responde ese deber ser a lo que yo realmente quiero, a lo que yo realmente deseo, sino a un mandato social. A esta tabla de valores que se instalan a partir del cristianismo en nuestra moral. Porque por más que alguien se considere ateo o no cristiano, no creyente, etcétera, decir, bueno, vivís en una sociedad donde prácticamente todo está regulado a partir de el bien y mal, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el semáforo rojo o verde, mano contra mano, Boca o River, ¿no? Por hacer ahí una diferenciación constante. Dice, todo el tiempo esa división está impregnada de cristianismo. Entonces Kant dice, ¿qué destruye más rápidamente que trabajar, pensar, sentir sin necesidad interna? Dice Nietzsche criticando a Kant. Sin una elección profundamente personal, sin placer, como un autómata del deber. Es precisamente la receta de la decadencia, incluso del idiotismo. Kant se volvió idiota, dice ahí en el Anticristo. Y después dice, el tipo de Jesús es un tipo psicológico, y ahí hace otra vez el tema del juego con la psicología de Jesús con, obviamente, la psicología de Dostoyevsky. Dice, el idiota
frente al genio y al héroe. Dice, los instintos varoniles, sexuales, de luchar, de orgullo, de heroísmo, no se hayan desarrollados ni en Jesús ni en el príncipe Mishkin. Dice, en ello permanece lo infantil. Jesús es un idiota en medio de un pueblo muy listo. Incluso a los que rodeaban a Jesús eran como muchísimo más inteligentes, tenían sus propios intereses y velaban por sus intereses, como sucede con Mishkin cuando aparece este tema de recibir una herencia, todos se le acercan a sacarle conversación para sacarle plata de alguna forma u otra. Dice, el mundo de los evangelios es el de una novela rusa. Aparece enfermedad, infantilismo, decadencia. Entonces, bueno, para concluir, el nihilismo aparece como una etapa necesaria en Nietzsche, pero no es una etapa última, hay que atravesar este propio desierto de nosotros mismos. Esto quiere decir asumir el sentido trágico de nuestra existencia. Creo que nosotros que vivimos en Latinoamérica, porque igual parece que nos sometemos igual a leer estos autores de Dostoyevsky, de Nietzsche, y como si no fuera poco ya vivir en los países en los que vivimos, y bueno, justamente porque nos llevan de algún modo a lo más esencial de nuestra esencia de ser humano, nos revelan el sentido trágico de nuestra existencia, a partir de estas obras de arte que son tanto sus novelas de Dostoyevsky como las obras del filósofo Nietzsche. Ambos abordan el problema esencial de los seres humanos, que es el tema de la libertad o el libre albedrío, libertad para elegir hacer el bien y hacer el mal. Una cuestión que antes de Dostoyevsky y de Nietzsche ya aparece en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana de Schelling, donde obviamente aparece así esta problemática fundada sobre qué tan profundamente yo puedo hacer el mal y qué tan ligado o desligado de la figura de Dios estoy. Situarse por encima de la moral, incluso, ¿no? Más allá del bien y del mal. Matar a otro, que aparece como lo más bajo, Raskolnikov creyéndose Napoleón, pero termina siendo un piojo al matar a la usurera, por más buena intención que él haya querido tener, ¿no? De sacrificar una vida para salvar a la humanidad, o la contracara del crimen, que es el suicidio, quitarse uno mismo la libertad y alcanzar así la libertad más alta. Decir, bueno, si yo estoy inmerso en una cadena de acontecimientos, de causas y efectos, la libertad más alta es decir, rompo con esto ahora y me suicido, que en algún punto es el personaje de Hippolyte, que también aparece en la novela de El Idiota, y que me parece que es el personaje más central incluso de la novela, más que el príncipe. Y la diferencia entre una postura y otra es que Dostoyevsky termina igualmente poniendo la idea de Dios como fundamento y orden frente al miedo y a la imposibilidad del hombre de poder afrontar la nada. Cuando aparece algún problema, cuando Raskolnikov no puede soportar esa fiebre, aparece Sonia que lo ayuda. A otro personaje aparece siempre su contracara y lo salva, ¿no? Lo resguarda. Se presenta a Dios como el fármacon. Los personajes atormentados alcanzan la redención al apoyarse en la figura de un santo, en la figura de un creyente, en alguien que está aferrado a la fe. Eso obviamente en Nietzsche no va a suceder porque dice, bueno, frente a la enfermedad del nihilismo, Nietzsche propone la transvaloración de los valores, poner los valores como valores, presentar los conceptos de ultrahombre, voluntad de poder, eterno retorno, como un camino para afirmar la vida en esta tierra sin necesidad de tener que recurrir aún más allá. Así que les agradezco a todos por la invitación nuevamente y por escuchar con todo respeto mi ponencia. Muchísimas gracias. Lucas, muchas gracias a ti por esa interesante conferencia, esa relación entre función lector, pensamiento filosófico y por todo el recorrido que hiciste de la función de Nietzsche como lector de Dostoyevsky. Tengo dos preguntas para ti, voy a intentar traducirlas del portugués, espero que mi traducción sea comprendible. La primera pregunta para ti es, tú comentaste sobre la marcación del tiempo en Dostoyevsky. ¿Sería una obsesión por la marcación del tiempo? ¿Puedes explicar un poco más eso? Bien, el tiempo en Dostoyevsky aparece incluso un tema del juego del tiempo, del ritmo en el que llevan sus novelas, que mucha gente incluso hasta se agota, ¿no? Aparece todo ahí un tema de cansancio en el lector,
por este sentido quizás no avanza. Un tema del tiempo en el propio Dostoyevsky, es decir, bueno, el tiempo de su infancia que juega de manera inconsciente todo el tiempo a la hora de caracterizar a sus personajes, y me parece también puntual el tema de la descripción temporal, incluso con Kierkegaard, que es un autor que nombré antes, con respecto a cuando él vivencia el simulacro de fusilamiento. Dice, bueno, tengo 5 minutos antes de terminar esta vida y no puede ser que yo termine mi vida así. Qué falta, qué absurdo sería morir en este momento. Entonces empieza, incluso el príncipe Mishkin en el relato que hace en la novela, juega con estos, ¿cómo distribuyo estos últimos 5 minutos de vida que me quedan? Y dice, bueno, si tuviera ese instante, que me parece en Kierkegaard, la figura del instante es el instante de la decisión en el cual yo asumo mi responsabilidad, asumo mi libertad, me asumo de manera auténtica, que incluso está relacionado con el tema del salto de fe, y donde ese instante, que también aparece en Nietzsche muy fuerte, ese instante de la toma de decisión de asumir la libertad, es un instante en el que el tiempo cronológico, el tiempo de la vorágine cotidiana, pega un salto a una vivencia del tiempo de ingresar a una vivencia de lo eterno. Dice Schelling, la eternidad es en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo medimos los tiempos de las cosas? Porque nosotros decimos, bueno, el tiempo de las cosas porque lo medimos por medio de un reloj cronológicamente, pero es decir, el tiempo de vivencia de Lucas, de Adriano, de Samuel, de quien sea, dice, es una forma de vivencia del tiempo, pero el tiempo también de un glaciar, el tiempo de un bosque, el tiempo de la naturaleza, el tiempo de la corteza de un árbol, de la caparazón de una tortuga. Todas esas cosas son vivencias del tiempo y cuestiones del tiempo diferentes. Y bueno, pero cuando llegamos a un acceso que después Heidegger lo va a llamar el Ereignis, ¿no? Ese ingreso al acontecimiento, es decir, bueno, ingreso a la eternidad en el tiempo, pego ese salto y digo, bueno, lo que lo lleva a esa vivencia, lo que lo marca Dostoyevsky son esos 5 minutos antes del fusilamiento, donde él empieza a replantearse todo lo que no hizo, lo que hizo y lo que él, si fuera perdonado, haría después. Ahora bien, ese salto a esa vivencia del tiempo dice, bueno, y después todo eso que vos prometiste de vivir el tiempo como si fuera, vivir todas las cosas como si fuera lo último que hagas, que también es el personaje de Hippolyte que dice, me voy a suicidar, dice, bueno, si vas a vivir el tiempo como que es todo el tiempo aquello que es lo último que vos podés hacer, dice, es un instante, vas a vivir el tiempo como algo que se te dona, y el propio Dostoyevsky dice, sí, voy a vivir de ahora en más y soy perdonado como si fuera lo último. Dice, bueno, pero una vez que pasaste esa situación, vivís el tiempo como cualquier otro, de manera inauténtica, desperdiciás el tiempo con las redes sociales, etcétera, etcétera. Porque bajás, obviamente, de ese instante, de ese acceso a lo eterno, a lo sagrado, ¿no? Porque es una configuración temporal y espacial, porque ya no ves tampoco, no te vas a relacionar cuando acceden a eso, a ese estado incluso hasta místico, ese estado del juego, tiene que ver con el tema del juego, ¿no? Cuando se accede a ese estado, dice, bueno, ya la vivencia de lo espacio-temporal cambia su configuración totalmente. En ese momento asume, sí, bueno, lo voy a vivir como si fuera un regalo. La realidad es que bajamos de eso y no. Y el propio Dostoyevsky, después de, en su vida, en sus experiencias de vida, vemos que después se termina perdiendo en el tema del juego, la relación que tiene con la gente que tiene que pagarle, con las mujeres que tuvo, etcétera. No sé si iba por ahí la pregunta, pero el tema del tiempo me parece puntual en ese sentido. Gracias, Lucas. La siguiente pregunta es, las novelas de Dostoyevsky no se enfocan en la representación de la vida y las costumbres rusas. Buscan la profundidad psicológica existencial. El problema existencial es la libertad. ¿Cuál es la relación que tú haces o que tú ves entre esa libertad, el grande problema existencial y el mal? Bien, interesante también esta pregunta.
Claro, no se queda únicamente, es como si, al menos en Henri Troyat, hace la biografía sobre Dostoyevsky, menciona decir, bueno, justamente esto, ¿no? Con un montón de caracterizaciones de la vida rusa, terminan siendo elementos secundarios porque la preocupación de Dostoyevsky sería el tema de la libertad, y justamente desde su postura cristiana, que repito, habría que indagar realmente qué tipo de cristianismo es el que profesa Dostoyevsky, porque hay una suerte ahí de misticismo y otros elementos que están jugando. Entonces, decir, bueno, ahí creo que se relaciona con otra pregunta que yo mismo me hago, es decir, ¿por qué Dostoyevsky, Nietzsche son autores de actualidad? Si cualquiera de nosotros puede entrar a un video de YouTube o lo que sea, o a Wikipedia, y encuentra el resumen de la novela y se lo lee en 5 minutos. ¿Y por qué se sigue vendiendo? ¿Por qué seguimos leyendo a Dostoyevsky, o por qué Dostoyevsky y Nietzsche nos siguen interrogando? Creo que por ese punto, ¿no? Dan en la esencia del ser humano, que es nuestra libertad, y nuestra libertad para hacer el bien y para hacer el mal. Creo que en los personajes de Dostoyevsky hay esta opción por hacer el mal, incluso Raskolnikov, de ubicarse por encima, o querer intentar ubicarse por encima del bien y el mal, de creerse un ultrahombre, pero, pero lo que sucede ahí es que la solución de Dostoyevsky es, bueno, hiciste el mal, caíste, y con aferrarte a la fe, con aferrarte a la creencia, con el personaje que te santifica y que te redime, vas a poder apoyarte de vuelta, ¿no? Y justamente lo que tiene interesante es que, sin embargo, en el desarrollo de las novelas, los personajes toman una caracterización completamente nítida de creerse ateos, de creerse nihilistas, de querer romper con el conservadurismo, de querer romper con esas costumbres, ¿no? De ir por todo, de destruir a Rusia, o a Rusia en el sentido de el orden es establecido. Creo que juegan eh, profundamente con la relación de mal y libertad. Obviamente, mal no para ellos, porque ellos creen que están haciendo el bien, eso también. Es decir, bueno, ¿quién puso el valor ahí que determinó que eso estaba mal y que eso estaba bien? Porque ahí es el trabajo genealógico que después va a ir a hacer Nietzsche. Muy bien. Joseph, te pregunto. Alguien ¿Existe? había escrito, Ajá, disculpa, sí. alguien había, justo que me distraje, que Aquí. alguien había escrito que había dejado de leer a Dostoyevsky por el tema Sí. del cristianismo, y sí, Ajá. es por eso, es decir, bueno, termina valorando el método psicológico, si se quiere, de Dostoyevsky, pero obviamente después se desprende, ese entusiasmo le dura poco al darse cuenta de que era un pensador, un escritor cristiano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo influyen las corrientes humanistas en Dostoyevsky? Bueno, ahí el tema del humanismo aparece realmente, como decirte las corrientes, no te lo podría describir, sinceramente, pero sí que aparece mencionado todo el tema del humanismo, porque justamente estos nihilistas son los que se creen los humanistas, y son los que creen que por medio de la ciencia, por medio del materialismo, por medio del, ¿cómo dice? Del progreso, pues dice, ¿no? Si algo no tiene Rusia y que necesita Rusia, es gente práctica. Y estos prácticos se ve que serían los humanistas, que al mismo tiempo son los que después mandan a apresar, a perseguir, a encerrar y demás, por decir, bueno, nosotros somos la gente práctica, nosotros somos los que vamos a velar por la humanidad. Matar a la usurera es sacrificar una vida en pos de salvar muchas. Ahí hay una visión del humano. Ahora bien, decir, bueno, realmente pareciera en Dostoyevsky que no funciona así, o no le está permitido ese juego de libertad, ese sobreponerse a la moral, sobreponerse al deber ser, no le está permitido a cualquiera. Por eso es esta contrafigura de el héroe romántico, el héroe de Schiller en adelante,
al idiota, ¿no? Sí, bueno, me creo héroe, me creo el que puedo salvar a la humanidad, pero termino siendo ese piojo de lo más bajo que pueda haber. Si realmente la pregunta va por corrientes precisas humanísticas, lo desconozco totalmente. Bueno, Pero no, sí el tema de lo humano aparece fuerte en esas posturas, sobre todo de los jóvenes, de las descripciones de los jóvenes en las distintas novelas. nos abres muchos temas de investigación, tanto para los filósofos como para los literatos, porque haces una relación total entre pensamiento filosófico y literatura y esas características de los personajes, su posición existencial. Bueno, te agradecemos mucho, Lucas, agradecemos mucho a todos los que están presentes, los que estuvieron presentes. Adriano, te doy la palabra. Muito bem, nós concluímos então com esta apresentação muito feliz, né? Foi muito prazeroso para todos nós poder ouvi-lo, Lucas. Muito obrigado por apresentar para nós esse encontro tão importante entre dois autores que são dois autores de peso, Nietzsche e Dostoiévski. Com essa nossa conferência, nós abrimos, então, o nosso simpósio internacional, Pensamento Literário e Filosófico Contemporâneo. Nosso próximo encontro será no próximo sábado, 10 de abril, no mesmo horário, com o tema Ética de Representação em Ana Maria Gonçalves e Toni Morrison, Arquivos de Liberdade, com a doutora Kátia Cristina. Nós aguardamos todos na próxima semana para continuarmos nossas reflexões. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas, pela sua presença, pela sua grande contribuição. Muito obrigado a todos que estiveram unidos conosco. Nos encontramos na próxima semana. Até mais. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Lucas, muchas gracias. Te agradezco mucho, mucho. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy contento de poder haber compartido con ustedes este momento. Te agradezco mucho. Cuando tenga ya configurado el videito, te lo envío para que lo puedas subir a tu canal. Bueno, muchísimas y gracias. Yo creo que los vamos a disponibilizar todos en un canal del simposio, ya que abrimos el correo electrónico, es fácil. Entonces te lo envío. Bueno, así lo descargo y después ya cualquier cosa les mando el link para que lo puedan compartir. Para que nos hagas famosos. Muchas gracias. Chao, cuídate, que tengas un buen día. Un Chao, gusto. chao.